Esto ocurrió en noviembre del año 1998 cuando recibí las llaves de mi departamento. Fue un sueño que se hizo realidad después de mucho trabajo y sacrificio. Mi hija recibió de regalo una cama por parte de su abuela paterna, la que nos sirvió mucho para que ella comenzara a dormir sola en su habitación. Mi hija era muy pequeña, recién había empezado a ir al jardín de niños en ese tiempo. Todo iba muy bien con ella durmiendo en su propia pieza hasta que empezó a llorar todas las noches. Ella decía que los juguetes de su pieza se movían solos. Debo aclarar que en ese tiempo yo no creía en fenómenos paranormales ni en nada por el estilo, así que lo interpreté como niñerías porque ella quería seguir durmiendo conmigo. Para que mi hija estuviera tranquila en su pieza, decidí tapar sus juguetes con una sábana, pero fue un grave error. Mi hija veía cómo debajo de la sábana se seguían moviendo sus juguetes. Llegó a mi pieza llorando y temblando, no la podía calmar. En ese momento me di cuenta de que esto ocurría todas las noches a la misma hora, a la hora maldita, que con los años entendí de qué se trataba. La situación se hizo insoportable, así que terminé regalando todos sus juguetes. Ahí fue cuando la tranquilidad volvió a nuestro hogar. En la casa de mis padres yo tenía mi propio cuarto. Me encantaba jugar con mis juguetes y tenía una repisa donde los dejaba cuando no los usaba. Mis dos hermanas pequeñas también tenían su propio cuarto. Ellas lo tenían decorado con peluches, bebés, muñecas e incluso hasta tenían una cocina de juguete. En fin, tenían un montón de cosas por todos lados. Mi abuelo paterno cada vez que llegaba a visitarnos le encantaba dormir en mi cuarto, así que cada vez que nos visitaba a mí me tocaba dormir con mis hermanas. Ellas tenían un camarote, esas camas dobles una sobre la otra. Esa noche me acosté en la parte de abajo y mis hermanas en la parte de arriba. No sé muy bien qué hora era, pero ya era madrugada cuando sentí que alguien se acostó a mi lado. Sentí como el colchón se hundió por el peso de esa persona. Abrí los ojos y vi a una de mis hermanas acostada junto a mí. Pensé que quizás había tenido una pesadilla y que por eso quería dormir conmigo. Así que me acomodé para darle más espacio y seguimos durmiendo. A la mañana siguiente, cuando desperté, a mi lado había una de las muñecas de mis hermanas. Me asusté tanto, pero pensé que quizás me habían hecho una broma. Les pregunté si alguna de ellas se había pasado a dormir conmigo y ambas me respondieron que no. En ese tiempo eran solo unas niñas. Le conté a mi madre lo que me había pasado y decidió botar la muñeca. Esto me pasó hace muchos años atrás, hace más de 18 años. Recibí de regalo una muñeca muy bonita que parecía una niña real. Ese día invité al papá de mis hijos a casa, pero en ese tiempo solo éramos novios. En esa casa vivíamos solo mi hermana y yo. Cuando llegó mi novio estábamos en la sala, pero la puerta de mi habitación estaba abierta y se veía cómo la muñeca estaba sobre mi cama. Llegó un momento en el que mi novio vio cómo la muñeca giraba la cabeza en su dirección. Miré hacia mi pieza y claro, la muñeca había girado su cabeza y lo estaba observando. Yo no le di ninguna importancia. De hecho, fui a buscar la muñeca y la puse en el respaldo del sillón en el que él estaba sentado. Obvio que lo hice por maldad. Pero lo extraño fue que, sin que mi novio se moviera o se hubiera sacudido el sillón por alguna razón, la muñeca cayó encima de él. El pobre salió corriendo y no volvió a entrar a mi casa. Mi hermana y yo nos asustamos y desde entonces guardé la muñeca en un rincón del closet de mi habitación por mucho tiempo. A partir de ese día fue recurrente que mi hermana y yo sufriéramos de parálisis de sueño, así que le pedimos a un sacerdote que fuera a bendecir nuestra casa. Nunca una muñeca me había dado miedo, pero la veía ahí guardada y sentía que había algo raro con ella. Pasó el tiempo y quedó olvidada en el closet hasta que la regalé. Y con ella los nenucos, Barbies y todo. El 16 de julio de 1989 nació mi primer sobrino. Cuando fui a conocerlo, quise llevarle un regalo, así que fui a un almacén a comprarle un peluche. Cuando entré en la tienda, quedé cautivado por un peluche de Papá Pitufo y lo compré. Pero al llegar a la casa de mi hermana, cuando le mostré el regalo que llevaba para mi sobrino, me dijo que no quería ese peluche cerca de su hijo.
así que lo dejé sobre el refrigerador en la cocina. Con mi hermana somos muy unidos y siempre que la visitaba me quedaba a dormir en su casa para acompañarla porque su esposo trabaja de noche. Eran cerca de la 1 de la madrugada cuando me levanté a tomar un vaso de agua. Estaba solo en la cocina, pero sentía que algo me estaba mirando. Se me ocurrió ver sobre el refrigerador y el peluche de Papá Pitufo estaba moviendo su cabeza para ambos lados. Sus ojos eran como puntiagudos y pude ver la maldad en ellos. Del susto que sentí lo agarré por el brazo, abrí la puerta de la cocina y lo lancé al patio con todas mis fuerzas. Fui corriendo a contarle a mi hermana. Ella me dijo que debíamos quemarlo ahora mismo, así que nos armamos de valor y salimos al patio, pero para nuestra sorpresa no encontramos el peluche. Ahí mi hermana me contó que los pitufos eran algo así como duendes, por eso ella había rechazado mi regalo. La verdad es que yo nunca había visto siquiera esa caricatura. Decidimos llamar un taxi y nos fuimos a la casa de nuestra madre. Mi hermana estaba tan asustada que no quiso pasar esa noche en su casa. La verdad es que nunca más volvió a su casa. Decidió ponerla en venta. En mi casa pasan cosas, y cuando se habla de temas paranormales incluso se caen algunas cosas sin ninguna explicación. Así que procuramos evitar estos temas. Ni siquiera hablamos sobre películas de terror por lo que puede llegar a pasar. De hecho, en este momento en el que estoy por contarles esto, no dejo de mirar atrás porque siento que alguien me está observando. En esa ocasión estaba junto a mi hijo mayor. Él era solo un bebé cuando esto ocurrió, tenía cerca de 2 o 3 años, pero ya hablaba. De hecho, me había pedido algo de comer, así que fui a la cocina a picarle un poco de fruta. Cuando estaba en eso, lo escuché gritar pidiendo auxilio. Salí corriendo a su habitación y cuando entré en ella lo encontré en la esquina de la cama en posición fetal. No dejaba de gritar pidiendo auxilio. Lo abracé y le pregunté qué había pasado y él me respondió con terror. La muñeca, mátala, mata a la muñeca. Le pregunté ¿cuál muñeca? Y me dijo la que se metió debajo de mi cama. Cabe mencionar que la base de la cama tenía una separación de solo 5 centímetros. Así que es imposible que algo se hubiera metido ahí. Aún así miré debajo de la cama y obviamente no había nada, pero mi hijo seguía gritando «¡Mátala! ¡Mátala!». Así que tomé un palo de escoba y empecé a golpear y a moverlo debajo de la cama en todas las direcciones posibles. Le dije a mi hijo que se calmara, que ya la había matado. Él me abrazó y me dio las gracias y ahí me explicó que mientras yo había ido a traerle fruta y él veía una película, desde abajo de la cama salió una muñeca y se volvió a meter cuando él gritó. Sé que esto puede sonar impresionante, pero yo no tenía ni una sola muñeca ni nada parecido. Aún me pregunto qué habrá visto mi hija y por qué lo aterró de esa manera. Les quiero contar algo que me pasó cuando era pequeña. Mi abuela, una señora bruja que en otra ocasión les contaré sus historias, a mi hermana y a mí nos regaló a cada uno un muñeco. Eran iguales, de hecho parecían gemelos. Recuerdo que estos muñequitos eran muy grandes, casi de nuestro tamaño. Con mi hermana queríamos mucho a nuestros muñecos, incluso hasta les hacíamos cariño. Andábamos todo el día jugando con ellos. En el año 1997 en Copiapó hubo un aluvión y como no había piscinas decantadoras en los sectores altos de la ciudad, todo el barro y el agua que bajó de los cerros entró en las poblaciones y las casas. Literalmente quedó la embarrada. Cuando pasó el tema de las lluvias y el aluvión y todo estaba volviendo a la normalidad, mi mamá nos mandó a mi hermana y a mí a comprar al almacén del barrio. Recuerdo que llevamos el muñeco de mi hermana y cuando veníamos de vuelta se nos ocurrió tirar su muñeco a una poza de barro muy grande que estaba justo fuera de nuestra casa. Contamos hasta 3 y simplemente lo lanzamos. Cuando mi mamá vio que veníamos entrando con el muñeco todo embarrado, nos mandó a que lo dejáramos en el patio, así que ahí lo dejamos. En esa época siempre nos dormíamos tipo 8 de la noche y ese día ya era más o menos esa hora, pero con mi hermana aún no nos acostábamos. Seguíamos jugando en nuestra pieza porque mi mamá se estaba bañando, cuando en nuestra pieza escuchamos que algo estaba tocando la ventana con mucha insistencia. Miramos y era el muñeco el que estaba golpeando. Quería entrar en nuestra habitación y con su mano golpeaba la ventana.
Su mano estaba negra y muy peluda, como si fuera la de un mono. Con mi hermana nos pusimos a gritar y mi mamá llegó corriendo a ver qué era lo que nos estaba pasando. Le contamos sobre el muñeco, pero él ya no estaba en la ventana. No sé si mi mamá nos habrá creído o no, pero por cómo nos miraba, creo que no lo hizo. Al otro día, cuando despertamos, con mi hermana le pedimos disculpas al muñeco. Lo bañamos y lo vestimos, pero nunca más volvimos a jugar con él. Recuerdo que cuando era pequeña me daba mucho miedo quedarme dormida. Desde el día en que cumplí 8 años comencé a tener pesadillas horribles. No había ni un solo día que no tuviera un mal sueño. Así fue como poco a poco le fui tomando miedo a quedarme dormida. Pero era una niña e incluso si intentaba no quedarme dormida, finalmente caía rendida por el cansancio. Poco a poco las pesadillas fueron empeorando. Comencé a soñar con un monito de peluche, pero no era un peluche pequeño, era más bien grande de tamaño. Este monito ocupaba siempre el papel de malvado en mis pesadillas, pero cuando despertaba me ponía muy feliz de que solo fuera eso, un mal sueño. Hasta el día en que mi papá llegó a la casa con unos juguetes, y entre ellos estaba el monito de mis sueños. Lo vi y me puse muy nerviosa, pero pensé que todo era una simple coincidencia. Así que lo llevé a mi habitación y lo acomodé en mi cama junto a mis otros peluches. Esa noche me quedé dormida y en mi pesadilla el monito mató a todos los peluches de mi habitación. Cuando desperté, el monito estaba justo a mi lado y los otros peluches estaban debajo de la cama. La verdad es que no me asusté mucho porque pensé que los había dejado caer mientras dormía. Otra noche soñé que el monito mataba a mis padres y después intentaba ahorcarme. Cuando desperté, el monito estaba abrazando mi cuello. Se lo comenté a mis papás, pero para ellos yo solo era una niña con mucha imaginación que se la pasaba inventando cosas y no me creyeron. Como niños, muchos queremos nuestro propio espacio, pero con el paso de los días a mí me aterraba la idea de dormir sola en mi habitación. Mis padres dormían en su pieza junto a mis hermanos pequeños, así que no había ninguna posibilidad de que me dejaran dormir con ellos. Se me ocurrió tomar una maleta y meter en ella todos mis juguetes, incluyendo el monito, porque todos me causaban terror. Guardé la maleta en el armario creyendo que esa noche podría dormir tranquila. Esa noche soñé que algo me tomaba de los pies e intentaba bajarme de la cama. Cuando desperté, me di cuenta de que el monito estaba a los pies de mi cama.